Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren lo que tenemos por acá. ¡Qué belleza! Tenemos la flor de calabaza. Miren qué bella flor. Una bella flor que además de darnos un fruto muy delicioso que son las calabazas, podemos preparar con ellas unas ricas y deliciosas quesadillas de flor de calabaza y también consumirla en diferentes guisos. Pero hoy en este día les voy a preparar una receta bien sencilla de hacer y sobre todo deliciosa. Vamos a preparar unas flores de calabaza rellenas con queso. Ustedes van a ver lo fácil que es poderlas preparar y lo sabrosas que nos van a quedar. Pero quiero que me acompañen a la preparación para que lo hagamos juntos. Pero antes quiero recordarles, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Para nuestra receta vamos a necesitar 10 flores de calabaza. Usted puede usar la cantidad que usted prefiera. Las hemos cortado por la mañana cuando las flores de calabaza amanecen recién reventadas. ¡Qué belleza! Después de haberlas lavado, lo que yo hago siempre, les remuevo lo que es acá, la corona en donde va sujeta la flor, porque contiene unas mínimas espinitas que son así, miren. Esto yo se lo remuevo porque cuando la cocinamos no toma un buen sabor. Después que se las he removido, esto es opcional, puede removerle lo que es el centro de la flor, y nos queda así, lista para poder rellenarla. Así lo vamos a hacer con todas. Algo que les quiero decir, cuando ustedes corten la flor de calabaza, siempre córtenla con el tallo así un poquito largo para que en el momento de rellenarlas y de llevarlas a sofreír sea más fácil para que usted la pueda sujetar. Y ya las hemos limpiado. Ahora las vamos a reservar. Y vamos al siguiente paso. Los ingredientes los vamos a ir mencionando conforme los vayamos usando. Pero en la descripción del video yo les voy a dejar todos los ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Para rellenar nuestras flores de calabaza vamos a necesitar 4 onzas de queso mozzarella. También puede usar cualquier queso que sea para derretir. También vamos a necesitar 3 onzas de queso fresco o cuajada. Ahora lo mezclamos así muy bien a integrar los dos quesos. Yo lo estoy preparando sin agregarle nada de sal, pero si usted lo prepara nada más con el queso mozzarella, va a tener que agregarle un poquitito de sal a la receta. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a rellenar las flores de calabaza. Y para rellenarlas lo vamos a hacer así. Tomamos una cantidad del queso y lo vamos así rellenando. Así. La vamos cerrando, mire, así, y nos queda así. Ya la tenemos lista. Les muestro nuevamente. Tomamos la cantidad del queso con que la vamos a rellenar, así, mire. Esta receta también usted puede hacerla. Si quiere agregarle carne molida, también se puede hacer. Y ahí está, mire, ya está rellena. Y así vamos a hacer con todas las flores. Esta receta es un perfecto acompañante para nuestras comidas. Y miren, ya hemos terminado de rellenarlas. Ahora las vamos a reservar. Y ahora que ya hemos terminado de rellenar nuestras flores de calabaza, lo que vamos a hacer, las vamos a empanizar. Es una receta de empanizado que no lleva huevo. Lo único que vamos a estar usando es pan
de este, miren, tostado. Este pan lo tienen a veces en las panaderías, lo tienen así tostadito. Miren. Lo que yo hago es que lo pongo así en una bolsa plástica. Voy a usar como 6 rebanadas de estas pequeñas de pan tostado. La cerramos la bolsa así. La vamos a triturar para obtener una harina del pan tostado. Si usted no tiene de esta clase de pan tostado, usted también puede poner a tostar unas 6 o 5 rebanadas del pan blanco. Y después simplemente lo tritura así. Y miren, ya lo tenemos. Nos queda así. Y después de haberlo molido, lo vamos a poner así, en una base. Y ya lo tenemos listo. Y como nuestra receta de empanizado no vamos a necesitar huevo, pero lo que sí vamos a necesitar 3 cucharadas de harina de todo uso, una pizca de sal, un poquitito de cebolla en polvo, un poquito de ajo en polvo, pimienta negra molida al gusto y 1/3 de taza de agua a temperatura ambiente. Le vamos a ir agregando así poco a poco. Y nos queda así, que no le vaya a quedar ni muy espesa ni muy líquida. Esto nos va a ayudar a humedecer nuestras flores de calabaza rellenas para poder llevarlas a empanizar con el pan tostado. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a humedecer así la flor de calabaza en la harina. La pasamos así por el pan tostado. Y ya la tenemos. Ahora las vamos a ir poniendo así en una base antes de llevarlas a la estufa. Vamos a mostrar una más. La pasamos así por la harina. Por eso les hablé que es importante que cuando usted corte la flor, la corte con un poquito el tallo largo para que sea fácil que usted pueda sujetarla así. Miren. Y ya la tenemos. Y miren, ya las tenemos listas. Ahora vamos a nuestra estufa. Tengo acá mi cazuela en donde voy a agregar aceite. Agregué más o menos 4 a 5 cucharadas de aceite. Esperamos que se caliente. Y cuando ya está caliente, agregamos las flores de calabaza. Vamos a esperar que se nos doren bien del primer lado para luego darles vuelta. Y las vamos a cocinar a calor medio. Cuando ya están doradas del primer lado, les damos vuelta. Y cuando ya están doradas de ambos lados, las retiramos. ¿Sí? Vamos a hacer con todas. Y cuando ya las tenga todas listas, regreso con ustedes. Y miren, ya las tenemos listas. Ahora vamos a llevarlas a nuestra mesa. Y miren qué belleza de receta. Qué rico. Esto es un perfecto acompañante para sus comidas. Pero también, si usted gusta, puede preparar una salsita y agregarlas en la salsita y comerlas con un arroz blanco o un arroz amarillo. También quedan deliciosas.
Y esta fue una de las recetas que son preparadas con flor de calabaza. Espero les guste, que la disfruten, que la compartan en su familia para que puedan disfrutar de esta delicia. Denme su comentario qué les pareció, si les gustó esta receta de este día para ustedes. Una receta bien fácil de poder preparar y ustedes vieron que no fue necesidad de usar huevo para empanizar estas flores de calabaza. Gracias por estar aquí, gracias por todo su tiempo y su apoyo. Si no se ha suscrito, lo invito a suscribirse a mi canal y les deseo que tengan un bello día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.